181 votos alcanzados de 182 que se sufragaron. ¿Qué significa esto? En su momento Venezuela dijo que había sido un gran logro. Sin embargo, hay quienes aseguran pues, que no había otra opción, que Venezuela era la candidata. Mira, es un gran logro que te demuestra que cuando la diplomacia es profesional, cuando la diplomacia se mueve por los caminos acertados, Venezuela tiene un lugar a nivel planetario. Es muy distinto a lo que sucedió en el 2006, cuando Venezuela irrumpió de manera improvisada en contra de la candidatura ya acordada de Gerd Rosenthal, el canciller guatemalteco, y sometió a más de medio centenar de vueltas electorales, porque quería que Venezuela sea el Consejo de Seguridad y no lograba, pero sí logró desestabilizar la candidatura ya de Guatemala. Al final fue Panamá la que fue miembro del Consejo de Seguridad, pero con un bochorno realmente inadmisible, poco profesional, con el presidente dando vueltas por África, Asia, ofreciendo villas y castillos, y el resultado es este. ¿Qué pasó ahora? El señor Moncada, que por cierto muy mal le pagaron, cachicamos trabajando palapa, porque ni siquiera pudo sentarse un día en el Consejo de Seguridad, hizo, por supuesto con el apoyo del gobierno, un trabajo profesional, sin ser diplomático de carrera. Yo no lo conozco, pero hizo un buen trabajo. ¿Qué es lo que hace un embajador de Naciones Unidas? Primero comienza a buscar ser el candidato en un momento en donde no hay otra candidatura. Y se logró que en el 2000, para el periodo 2015-2016, Venezuela se postulara, iniciando el respaldo de los países del ALBA, después los de Mercosur, después los de UNASUR, después los del CELAC, los de Petrocaribe, y logró lo que no es ninguna cosa imposible, porque siempre se hace el endoso. ¿Qué significa el endoso? Es decir, Venezuela es el candidato de América Latina. Cuando Venezuela por el GRULAC es el candidato de América Latina, lo que realizó profesionalmente el señor Moncada, asistido, por supuesto, por él, comenzó a hacer el intercambio de votos. Países que inclusive no están de acuerdo con la línea política. Entonces le decía a un país, por ejemplo, Bélgica, nosotros tenemos un candidato al Consejo de Seguridad 2015 y queremos un intercambio de votos. ¿Qué aspiran ustedes? Bélgica era, mire, nosotros aspiramos al Consejo de Seguridad en el 2020, vamos a intercambiar votos. Hay un intercambio de votos, o sencillamente sin que necesariamente haya un intercambio de votos, dice, ¿qué otro candidato hay en América Latina? No hay, somos los únicos, vamos a apoyarlos, porque es absolutamente necesario que sea el candidato de la región. De manera que presentar eso como el triunfo al modelo bolivariano o al triunfo de Maduro es falso. Lo que tendrían que haber hecho es decir, bueno, señores, continuar con una posición profesional que te demuestra que lo que tiene que hacer es lo que está haciendo ahora Chile. Chile es miembro del Consejo de Seguridad y preside este mes, porque es rotativo, el Consejo de Seguridad. La señora Bachelet va este mes a presidir el Consejo de Seguridad y viene con una tesis institucional de América Latina y viene con una tesis planetaria. Está hablando de que van a establecer un mecanismo de prevención de conflictos en la búsqueda de la paz del Consejo de Seguridad, está dialogando con todos los países de América Latina y de las regiones para llevar un mensaje que no es el de Chile, es el de Chile, pero es en representación de América toda la Latina. nación. Exacto. Entonces, sería importante que el señor Ramírez, que no tiene experiencia en la diplomacia petrolera, a pesar de que la última gira, como dije, no fue muy exitosa, tiene que aprender este mes, poner las antenas y ver qué es lo que hace China en el Consejo de Seguridad. Porque tiene que ser, no es la posición bolivariana, triunfalista, vamos a dominar el mundo, no. Es una situación en la que necesariamente Venezuela tiene que buscar el diálogo, tiene que buscar el consenso, tiene que prevenir los conflictos. Mi duda es cómo prevenir el conflicto a nivel mundial si no lo previene a nivel nacional. Pero bueno, le deseamos éxito. Claro, porque además le va a tocar en algún momento a Venezuela presidir ese Consejo de Seguridad. Ahora bien, ellos se reúnen. ¿Qué hacen exactamente allí? Tenemos preguntas del público en este momento. Vamos a escuchar parte de lo que nos tienen que decir. Mi pregunta sería que ¿cuál es la función principal de los países que se reúnen para el Consejo de Seguridad de la ONU? Sí, bueno, es el organismo más importante que tienen las Naciones Unidas porque es el único mecanismo que tiene para la capacidad del uso legítimo de la fuerza. El uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza están prohibidos en la Carta de las Naciones Unidas por primera vez en la historia, con excepción de aquellas decisiones aprobadas por el Consejo de Seguridad.
Entonces, hemos visto cómo en los casos de Libia, hemos visto cómo en casos, algunos criticados posteriormente, pero tienen la legítima posibilidad y para ello necesitan el voto de los 5 miembros permanentes y de los miembros no permanentes, entre ellos Venezuela. En segundo lugar, es el organismo que tiene a su cargo la promoción de grandes temas, por ejemplo, la propuesta del secretario general, que es votado en la Asamblea General, pero que previamente pasa por el Consejo de Seguridad. Tiene todo lo que es el mantenimiento de la paz, las fuerzas de paz para conflictos que existen en el mundo y en general tiene la potestad de ser la voz fundamental de Naciones Unidas porque es un cogollito, es un grupo que es rotativo en una buena parte de él, pero que es donde los grandes temas de la paz del mundo se concentran en la discusión del Consejo de Seguridad. Se abre también, por ejemplo, cuando Michelle Bachelet preside el Consejo de Seguridad, ella va a establecer un mecanismo, la agenda. Ella ya viene, el canciller ha sido nada menos que director general del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Heraldo Muñoz. O sea que tiene muy buenos profesionales que están acompañando la agenda de las Naciones Unidas. Y eso es lo que yo diría que es fundamental para un miembro, estar bien acompañado de profesionales, que sepan los grandes temas. Cuando se hable de la crisis de Sudán, que conozca a Sudán, no basta solo ser solidario de Bashar al-Assad. De manera que ojalá el señor Ramírez, el embajador Ramírez, que depende de la que era su asistente, Delcy Rodríguez, que era asistente internacional de Ramírez, puede entender que necesita profesionales y no solo incondicionales. Es importante la participación del público. Les recordamos que tenemos la cuenta activa @primerapágina para sus preguntas, pero vamos a continuación a revisar otros de los cuestionamientos que nos hacen desde la calle. Buenos días, señor Alcalá. Me gustaría saber qué beneficios tiene de que Venezuela entre al Consejo de Seguridad de la ONU. Bueno, yo te diría, si hace un trabajo profesional, como decía, puede ser extraordinario. Venezuela ya fue 4 veces antes miembro del Consejo de Seguridad y asumió una posición de consenso. Venezuela no iba señalando, bueno, la posición de Venezuela es esta, sino buscó y tuvo un papel en las diversas oportunidades muy destacado para solucionar una serie de crisis, de conflictos. Algunos de ellos inclusive nos costaron la quema de embajadas. Por ejemplo, cuando Venezuela presidió el Consejo de Seguridad, que condenó a Libia por lo del avión, el desastre donde murieron muchas personas, presidía Venezuela, el embajador Diego Arias, y quemaron la embajada de Venezuela en Trípoli. Pero lo hizo con mucha dignidad, también la crisis de los rehenes en el caso del Irán, siempre en la búsqueda del consenso. Y yo creo que eso le valió a Venezuela el tener una voz de prestigio en el contexto internacional. Yo creo que de nuevo puede hacerlo y debe hacerlo, pero tiene que jugar las bases del diálogo y de la representación de América Latina. Tiene que consultar mucho con el GRULAC. Tiene que tener la memoria institucional. Si Venezuela durante 4 oportunidades en el Consejo de Seguridad tuvo una serie de posiciones, no puede cambiarlas. Todo no comienza con Chávez. Venezuela tiene que tener memoria institucional, no solo del país, sino de América Latina. No puede decir, bueno, yo soy incondicional de Corea del Norte. Tiene que escuchar lo que dicen los otros países de América Latina, porque representa a América Latina. No puede decir nuestros aliados son el Hamas o el Hezbollah, porque tiene que responder a la Autoridad Nacional Palestina. O sea, no es llevar ahí lo que crea conveniente para la diplomacia bolivariana, sino buscar un consenso que vaya más allá. Si lo hace durante estos 2 años, Venezuela saldrá airosa. Si no lo hace, va a quedar realmente caricaturizado el país como un país conflictivo, como un país de confrontaciones, como un país con visiones contracorrientes y al mismo tiempo lo grave de desequilibrar el Consejo de Seguridad. Rusia, China y Estados Unidos se ponen de acuerdo con Francia, con el Reino Unido, cuando hay un tema grave. Y Venezuela no puede ser obstáculo a eso. Si hay un acuerdo de paz en el Medio Oriente, Venezuela tiene que sumarse y no obstaculizarlo. Ese es el reto de Venezuela en el Consejo de Seguridad. Puede ser muy positivo o puede ser muy negativo. Embajador, también tenemos preguntas del público, @primerapágina. Nuestra compañera Carolina Pereira tiene todos los detalles. Así es, María Gabriela, embajador, muy buenos días, bienvenido a Primera Página. Tenemos muchísimas preguntas para usted. En la medida de lo posible, embajador, respuestas cortas. La primera pregunta es de Julio Quijada y dice, el gobierno no reduce gastos burocráticos y ayudas a otros países. El préstamo no va al mismo barril sin fondo. Sin lugar a dudas, porque no hay una estrategia de una política de cooperación sur-sur.
Y mientras no lo haga, es un barril sin fondo, es echarle arena al mar. Car Aguilera dice, pareciera que este gobierno tiene pena de decir que esta gira es para pedir prestado. No le habla claro al pueblo y siempre miente. ¿Es así? ¿El gobierno no está siendo claro, embajador? Sí, yo creo que tiene muchos puntos en la agenda y no dice claramente cuál es su posición. Por eso es que decía que es una visita improvisada. Ahora, sin lugar a dudas, el problema no es buscar dinero que lo necesitamos. El problema que vamos a dar a cambio de ese dinero. Carlos García pregunta, señor Alcalay, ¿usted no cree en la dolarización de la economía? El dólar es una moneda mundial. Bueno, ese es un tema económico que ha tenido muchas polémicas. Yo creo que una política sana, transparente de la economía no requiere la dolarización. Lo que sí requiere es una moneda fuerte y una moneda sincera. Yo creo que debemos tener el bolívar, pero no en las condiciones actuales en donde hay un cambio oficial a 6 y un cambio paralelo negro que llega a los 180 bolívares. Esa es una desproporción inaudita. Julio Quijada vuelve a preguntar, el pago en petróleo a China es 1/3 de la producción diaria. Con la decadencia de PDVSA, ¿esto es sustentable en el tiempo? Bueno, lo que siempre ha dicho PDVSA es que tiene que tener varias fuentes, varios clientes para no depender de uno. Pero parece ser que lo que queremos ahora es dejar de depender de uno para depender de otro. Es quítate tú para ponerme yo. Yo creo que no importa de qué color sea el gato, si lo que hace el gato es comernos las fuentes fundamentales. El tener cada vez más y más dependencia de China, bueno, vamos hacia una situación que es grave para el país. Freddy Omar Coronel pregunta, más que acuerdos bilaterales, es una lucha por el control del mercado venezolano entre Estados Unidos y China, embajador. No creo. Estados Unidos ha buscado, primero, a través de las nuevas fuentes de energía que tiene, no solamente autoabastecerse, de manera que si no es Venezuela, es lo que están algunos países del Golfo haciendo, buscando nuevas producciones y nuevos clientes. Es la tesis de Arabia Saudita, de los Emiratos, de Kuwait, de Qatar. De manera que si Venezuela no les vende, bueno, Estados Unidos le comprará a otros proveedores, entre otros cercanos, México y Brasil podrán beneficiarse si Venezuela abandona esa cuota. George Bello pregunta, ¿ayudará esta gira presidencial a llenar la falta de insumos que generan las colas en Venezuela? Lo dudo, porque el problema de las colas de Venezuela no es la falta de productos, es la falta de políticas. Clay Cole pregunta, señor Milo, si el gobierno le hace la propuesta de trabajar con ellos, ¿aceptaría usted? Mira, en las condiciones de que toda la oposición democrática, que busquemos un gobierno de unidad nacional, que tengamos una transición política, claro que sí. Y no solamente eso, sino que permanentemente en los artículos semanales doy, por supuesto, muchas de ellas pueden ser aplicables, otras no, pero doy mis consejos y mis posiciones semanalmente. Lo que pasa es que, bueno, el gobierno no escucha. El gobierno tiene una visión en la cual veo muy difícil, inclusive a veces cuando uno habla con alguien del gobierno separado, te dan la razón, pero vamos a las cámaras de la televisión y dicen todo lo contrario. De manera que es como difícil. Ahora, panorama político para el 2014 a nivel diplomático, a nivel político y a nivel económico, con esta gira presidencial, con Venezuela ingresando al Consejo de Seguridad de la ONU, ¿logrará Venezuela solucionar problemas internos y externos? 2015 es un reto fundamental para Venezuela y para muchos países. Estamos primero en una situación planetaria muy difícil, con muchos problemas. Venezuela no tiene que importar esos problemas. Venezuela no puede ser solidaria del ISIS, por ejemplo, o de Bashir al-Assad o de Corea del Norte, sobre todo por el cargo. Cuando Venezuela era solo uno de los 193 países de Naciones Unidas, no importaba mucho que fuera incondicional de Bashir al-Assad. Pero hoy que todos los ojos del mundo están puestos en Venezuela, por ser miembro del Consejo de Seguridad, tiene que ser más cauteloso. De manera que el efecto de buscar una dialéctica de confrontación en el Consejo de Seguridad puede afectarla. De manera que yo creo que Venezuela tiene que dedicarse a Venezuela, no a sacar a presos de Puerto Rico a cambio de Leopoldo López, de un López terrorista. Eso es problema de Puerto Rico. No puede Venezuela hacer de temas de otros países temas internos venezolanos. ¿Y cómo cree que lo hará Rafael Ramírez con su reciente designación? Bueno, yo veo que la designación de Ramírez comienza mal, como te decía. En vez de permitir que este señor Moncada, que hizo un buen trabajo, por lo menos tuviera algunos meses,
no lo permitieron ni siquiera estar en el Consejo de Seguridad. Pero la segunda cosa es que tú no puedes improvisar de la noche a la mañana. Si querían nombrar a Ramírez, que es un hombre que era todo el poder del Estado lo tenía él, no solamente era el vicepresidente de Asuntos Económicos, presidente de PDVSA, ministro de Energía, presidente de la Gran Misión Vivienda, el poder, era un Estado además del Estado. Acepta ese sacudón de ser canciller 3 meses nada más, en donde ni siquiera anunció la política exterior. Y ahora llega a Naciones Unidas. Bueno, no puede en 3 días aprender la agenda onusiana. De manera que tiene que estudiar, tiene que prepararse, es un hombre inteligente, Moncada se preparó, pero solo si trabaja profesionalmente. Porque si trabaja como una visión ideologizante, yo creo que va a fracasar tanto Ramírez como Venezuela. Agradecemos por su participación, siempre bienvenido aquí en el estudio. Nosotros tenemos que...